Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles. Spotify, Apple Podcast, YouTube. También nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, Mentenautas Podcast. Allí nos pueden contactar, nos pueden sugerir algún tema, pueden hacerse la invitación que siempre los hemos invitado a todos, el que quiera hablar conforme a los temas del espacio. Recuerden que todo puede ser hablado aquí desde nuestra cosmovisión. Esto es Mentenautas. Señores, otra vez otro episodio en solitario. Estamos en días navideños, estamos en diciembre y creo que será el último episodio del año, a menos que sea menester hablar de algo que esté sucediendo. Y hoy estamos a 17 de diciembre. 17 de diciembre, el último episodio del que hablamos fue con la doctora Cintia, la licenciada, bueno, la licenciada Cintia, psicóloga, sexóloga, muchas otras cosas más en su expertise. Y hablamos sobre los temas relacionados a la salud mental, los estudiantes del área de la salud, cómo les afecta las jornadas laborales también a los profesionales en esta área, y dimos tips y desde su perspectiva y experiencia de cómo evitar estos problemas que pueden llegar y también de cómo esto afecta y los pacientes que le llegan, cuáles son, qué más, qué es lo que más afecta, cuáles son los factores. Así que dense un repaso por allí en el episodio pasado y denle amor. Am, Hoy venimos a hablar de, de la Navidad, porque la Navidad se supone que es felicidad, familia, amor, luces. Pero, ¿qué pasa cuando llega diciembre? Ya hoy que vamos a poco más de la mitad. Hoy venimos a hablar de un tema relacionado a la Navidad. Venimos a hablar de la Navidad propiamente dicha. O sea, la Navidad se supone que es tiempo de familia, de paz, de amor, luces. Pero, ¿qué pasa cuando llega diciembre y tú no te sientes así? ¿Qué es lo que sucede? Y hoy venimos a hablar de eso, pero en primer lugar vamos a hacer las costumbres del podcast. Y la primera pregunta tiene que ver con qué ha estado pasando por la mente de Brian Santana Núñez en estos últimos días. Y no es, para nadie es un secreto en la República Dominicana y a lo mejor hasta parte de Latinoamérica de el escándalo que ha sucedido relacionado a Senasa. Para quien no conozca esto, Senasa es el Seguro Nacional de Salud. Técnicamente es el seguro que provee el Estado. Y técnicamente ha pasado uno de los desfalcos más grandes de la historia de la República Dominicana. Incluso eh, si lo extrapolamos a la inflación de otros años y comparándolo con otros desfalcos. Pero es eso me ha puesto mucho a pensar de a dónde puede llegar la avaricia del ser humano. El otro día Luisín hablaba del abismo que pueden llegar a tener algunas personas, la no saciedad y la no empatía, porque jugar con la salud de un pueblo que entiendo no se merece ese tipo de cosas, porque dicen por ahí que el pueblo tiene la representación que se merece, porque es quien elige, pero nosotros no elegimos ese tipo de representantes, como por ejemplo un superintendente de una entidad como el Seguro Nacional de Salud. Eso nosotros no lo elegimos, lo eligen otras personas, como por ejemplo el presidente de la República Dominicana. Eso sí lo elegimos nosotros. Y eso sería tema y tela para
otro tema, otro episodio se puede decir, pero me da mucha tristeza que una persona que quizá haya tenido su vida resuelta eh, llegue a un puesto tan importante, tan, digamos, álgido para la República Dominicana, para el pueblo dominicano, y haya hecho con alevosía tal atrocidad. Y que los que están alrededor no hayan hecho nada para contenerlo, porque hay muchas entidades que regulan ese tipo de cosas y duraron cuántos años haciendo y deshaciendo. Pero en fin, la segunda pregunta tiene que ver con qué canción, artista ha estado pasando por mi mente últimamente. Y hay una canción de un álbum de uno de mis artistas favoritos que se llama Lil Supa, venezolano, rapero. Y la canción se llama Poder. Es un featuring con el artista también urbano, reggaetonero de Colombia, Fade. Lil Supa y Fade hacen en colaboración una canción llamada Poder para el álbum de Lil Supa llamado Animal. Muy bonita canción, muy buena. Casi todos los días por la mañana la escucho. En el día se me atraviesa a lo mejor una y dos veces. Y es muy autobiográfica y muy autocomplaciente de él mismo. Pero sí, esa canción es una de las canciones que he estado pasando mucho por mi mente últimamente. Y también he estado escuchando mucho a, además de Lil Supa y a Enciclopedia, el álbum Super Lirical, lo he recomendado otras veces acá. Y también he escuchado mucho mambo de calle, no sé, variado últimamente. He escuchado mucho al Sujeto, he escuchado mucho Omega, he escuchado mucho a Tito Swing. eh, y también he escuchado un poco de Merenhouse de los 90. Me ha dado por eso. Sí. Quizá por la Navidad. Y hablando de eso, les dije al principio, la Navidad se supone que es felicidad, familia, es amor y luces. En teoría, la Navidad es donde el periodo que celebra el nacimiento de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Técnicamente su importancia radica en que para el 25 de diciembre, para millones y millones de personas que se centran en la fe, en la alegría, la familia y todo lo demás, eh, conmemoran el acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret, hijo de María y José. Y esto se lleva como un tiempo de reflexión, de paz, de armonía, ¿verdad? Pero que ha ido cambiando a través de los tiempos. Y cambiando o no, esto ha traído cierta característica al mes de diciembre. Eh, Hubo un político, creo que se llama Antonio Peña, si mal no recuerdo. Peña. No, no es Antonio Peña. Pero hubo un político dominicano que justamente ayer que dijo que quiten diciembre. Que en diciembre deberían de quitarlo. Eso, Antonio Marte, creo que. Déjame ver. Antonio Marte. Sí, el senador. Antonio Marte dice: diciembre tiene que desaparecer porque hay que dar demasiado. Y realmente diciembre no es triste. O sea, no hay un mes que tú puedas decir, no, este mes es triste. No, los meses no son personas, no tienen emociones. Lo que ha pasado con diciembre es que se ha vuelto exigente. No todo el mundo es feliz en Navidad.
Y el problema no es que tú te sientas así. El problema es que tú creas que algo anda mal contigo. De por sí, la Navidad no solamente es una fecha, también es un constructo técnicamente emocional y cultural a través de los años y los años. Y desde niños a nosotros se nos enseña que la Navidad eh, o el diciembre representa unión, paz, felicidad, reconciliación también. Y el problema de diciembre aparece cuando el estado emocional real tuyo o de las personas no coincide con ese ideal que se ha ido enseñando, de que es paz, amor, felicidad. Y entonces esto genera un ruido en tu mente, en tu cabeza, un ruido emocional que dice, debería de sentirme bien, es diciembre, pero no me siento bien. Entonces eso no causa solamente tristeza o duelo, como podríamos hablar un poquito más adelante, sino que también causa culpa. Porque la persona interpreta que es un fallo personal. Es un fallo no, lo interpreta como que soy yo y no lo interpreta como una reacción humana normal. Entonces, déjame ver un poquito el foco aquí. Ok. Entonces, diciembre realmente no crea emociones nuevas, sino que amplifica las que tú posees, las que ya están. Si por ejemplo tú vienes cargado en estos últimos meses o semanas o días de algún tipo de duelo, o sea, una pérdida material, física, de alguien o de algo o de un momento, esto se va a ver exacerbado. La soledad que tú puedas sentir, los conflictos familiares que puedan haber, ese vacío emocional que tú puedas estar sintiendo, un estrés financiero incluso, todo eso se va a ver exacerbado por diciembre. O sea, técnicamente todas estas fiestas y lo que se ha construido culturalmente amplificarán esas emociones o esos estados que tú tengas. Entonces, ¿por qué la Navidad, diciembre, intensifica las emociones? Lo que sucede es que el cerebro compara lo que ya se ha construido, lo que te han dicho cómo debería de ser, lo compara con lo que es realmente, con la realidad que estás viviendo. Entonces eso activa frustración, culpa, sensación de vacío. Entonces, el cerebro de alguna manera no recuerda la Navidad como fue, sino como la idealizó. La Navidad no duele porque es Navidad, duele por lo que se supone que debería de ser. Y a lo mejor no es en tu momento. Entonces, normalmente el cerebro, en algunas teorías psicológicas, funciona por asociaciones. Entonces, las fechas especiales activan ciertas emociones o ciertos recuerdos. Hay ciertas partes de nuestro cerebro que se ven involucradas, como por ejemplo el sistema límbico se puede activar y esto va relacionado a las emociones. La amígdala, que va ligada a la respuesta que uno pueda tener, las respuestas emocionales, y el hipocampo, que tiene que ver mucho con la construcción o la reconstrucción de la memoria. Entonces, ¿qué sucede? La Navidad generalmente está cargada mucho de recuerdos infantiles, imágenes repetidas y estímulos sensoriales que te llevan a esos recuerdos. Por ejemplo, las luces navideñas, los arbolitos, los colores, el rojo, el azul, el verde. La música, señores. O sea, en Navidad se escuchan, la mayoría de canciones que se escuchan son las mismas año tras año.
Es difícil que una canción nueva de Navidad se pegue en Navidad. Claro, en cada país tienen sus propias canciones, a lo mejor su propio villancico, pero a nivel general es lo mismo. Aquí son los mismos merengues, la misma bachata, la misma quizá canciones urbanas. Y además de las canciones que internacionalmente se escuchan, de José Feliciano, de Mariah Carey, de Frank Sinatra. Las mismas imágenes, los mismos anuncios, repiten técnicamente la misma tipografía, la misma comida, los mismos alimentos, los mismos coros, las mismas actividades comerciales, los mismos, la fiesta navideña del trabajo con tus amigos, lo mismo todo. Y eso reactiva esos recuerdos que podrían intensificar esas emociones. Y a lo mejor esas actividades ya no están contigo. O esa persona ya no están contigo. Entonces eso hace que tu cerebro compare el presente con el pasado idealizado. No recuerda realmente cómo fue, sino cómo cree que fue. Por ejemplo, una persona extraña una Navidad perfecta. Extraña la seguridad emocional que siente allí al recordar eso. O extraña la seguridad emocional que tenía en ese momento. Entonces aquí aparece una palabrita muy importante que es la nostalgia, que muchas veces hay muchas empresas que juegan con eso, que técnicamente la nostalgia no es tristeza pura en sí, sino es algo ligado, vamos a decir, es el placer por recordar, ¿verdad? Más el dolor de no tenerlo ahora. O sea, tú recuerdas algo de tu infancia. O cuando yo estaba en el campo, con toda la familia llegaban esas personas de Estados Unidos, esos seres queridos. Nos juntábamos todos, cocinábamos en la sala, hacíamos estos dulces y esto y aquello. El placer de tú recordarlo, eso que te genera, ese sentir bien, eso es parte de la nostalgia. Pero eso te genera un dolor. Y ese dolor es porque tú no puedes tener eso ahora. Eso es nostalgia. Entonces, en Navidad se suele dar que muchas veces no es que tú extrañes la Navidad, sino que extrañes esos momentos o extrañes a alguien. Y por eso le hablaba al principio de duelo. Y el duelo no es lineal, no es como que, mira, es progresivo o apareció así de repente. Muchas veces las fechas actúan como detonantes emocionales. O sea, puede ser que tú hayas perdido a alguien en estas fechas y precisamente porque tú compartías con esa persona en esta fecha, más que esa persona no está, eso se exacerba y te sientes muy triste. Puede ser que ya tú hayas dejado a alguien, una pareja, o esos momentos que tú tenías ya no estén. Y muchas veces el cerebro asocia fechas con figuras de apego, figuras con las que tú tenías cierta relación. Entonces hay personas que no odian la Navidad. Hay personas que muchas veces lo que están haciendo es sobrevivir a ella porque tantas fechas detonantes les recordaban muchas cosas. El duelo realmente no sigue un calendario, pero, pero las fechas de alguna manera los despiertan. La Navidad puede ser cruel porque visibiliza mucho las ausencias. Los silencios son más agudos, más acentuados. Puedes reabrir heridas que no hayan cerrado o que hayan cerrado. Y realmente en la Navidad figuras como de apego, como padres, parejas, los abuelos, se ven muy involucrados en las festividades navideñas. Entonces cuando
esas figuras por la madre naturaleza empiezan a faltar o por condiciones trágicas, el ritual navideño empieza a perder un poquito de sentido por cómo está construido. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que tú tienes 20 años de tu vida haciendo las mismas festividades, compartiendo con la misma persona y de momento esas festividades o esas personas no están de repente. El cerebro de manera inconsciente está esperando para estas fechas la presencia de quien ya no está. Y cuando esto ocurre, entonces aparece una respuesta emocional intensa y podría estar ligado a nostalgia. Eh, el duelo no siempre es por muerte, o sea, como les dije, puede ser por separaciones, migración, o sea, una persona que haya viajado y no pueda volver por X situación, distanciamiento familiar o rupturas emocionales. Eh, Técnicamente la Navidad no duele porque sea triste, sino porque recuerda lo que falta, lo que se añora. Eh, Hay unos datos que estadísticamente están comprobados, que es que en diciembre los síntomas depresivos aumentan, las crisis de ansiedad y también el consumo de alcohol por las festividades mismas. Y esto va muy ligado a todo lo que hemos hablado ya, porque hay un detonante, hay una exacerbación, hay un factor que agudiza estas sensaciones, estas emociones. Y también está ligado al tema del clima, que hablaremos en un episodio relacionado a eso, de cómo las estaciones, de que la noche también sea más larga, de que haya menos sol, de que haya más frío, esto puede causar mayores síntomas depresivos o puede agudizar los mismos. Y técnicamente la soledad duele más cuando tú miras a tu alrededor y entiendes que el mundo está acompañado. Y eh, muchas veces cometemos el error de que nos sentimos solos en Navidad y sientes que no perteneces a ese momento que se está viviendo. Entonces, en psicología hay dos tipos de soledad, una objetiva y una percibida. La soledad objetiva es la que te dice, usted está solo realmente porque usted está viviendo solo, no tiene amigos, no tiene nadie que le acompañe. Eso es una soledad objetiva, es lo que se puede medir. Y hay una soledad percibida, que es lo que yo entiendo que es así, y es que tú te sientas desconectado aún estando acompañado. Y esto puede estar ligado a muchísimas cosas, depresión, a que tú hayas estado teniendo un proceso de burnout, de que estés quemado, de muchísimas cosas que te hagan no ver que realmente tú estás acompañado. Y hay hay muchos factores, pero en 2025 estamos muy ligados a las redes sociales y a la felicidad performativa. Señores, nadie sube en su Instagram, o la mayoría de personas no suben a su Instagram, la parte donde se sienten vacíos. En Navidad, la persona suben técnicamente las apariencias. Y ahí es donde se entra la felicidad performativa, como que vamos a mostrar una felicidad aunque no exista, vamos a hacer un performance, vamos a hacer una actuación de ella. Las redes no muestran quién es feliz, sino quién intenta aparentarlo. Entonces, yo hablaba de que no siempre las personas muestran, um, digamos, el lado vacío. Pero también si muestra a alguien el lado vacío en estas navidades, y yo soy una persona que me estoy sintiendo vacía, me estoy sintiendo mal en esta Navidad, y yo veo eso, yo lo que puedo hacer es sentirme identificado.
O sea que como quiere, es un arma de doble filo. Y las redes sociales, por tema de que siempre me enseñan representaciones de bienestar, genera como una comparación constante entre lo que yo soy, lo que yo estoy sintiendo y lo que es y lo que yo estoy viendo. Eh, una sensación de que no es suficiente y una creencia de que todo está bien menos yo. Hello. Entonces también hay algo que se puede hablar relacionado a la Navidad, a diciembre, que es el tema de que por cultura, por religiosidad, se te enseña de que tú deberías de estar agradecido. O sea, tú estás vivo, estás viviendo estas festividades y debes de sentirte agradecido, no tienes por qué sentirte mal. Y aunque agradezcas, a lo mejor el dolor no puede ser eliminado. Tú puedes tenerlo todo y aún sentirte mal. Y realmente eso no te hace una persona débil. Hay muchas frases comunes como por ejemplo, tengo salud, no debería de quejarme. Hay gente peor. No tengo derecho a sentirme así. ¿Por qué no? Y esto se llama como que invalidación emocional internalizada. La emoción no desaparece por simplemente negarlo. Al contrario, eso se reprime, se evidencia en tu cuerpo y se expresa luego como a lo mejor ansiedad, irritabilidad o cansancio extremo. Eh, para ir finalizando. Pero ¿qué debo yo de hacer si en diciembre me siento así? Si diciembre me pesa. Lo primero es, sé tú. Sé tú. No te fuerces a sentir algo que realmente no te gustaría sentir. Si las redes te están haciendo daño, te están haciendo mal, deja las redes sociales. Por lo menos por diciembre. O en cualquier fecha que te pueda hacer sentir mal. Crea tus propios rituales con lo que tú te sientas cómodo o cómoda. Valida tu estado emocional. Si tú te sientes mal, me siento mal. Y si me siento mal y necesito ayuda, busco ayuda. Amigos, amigas, consejeros, psicólogos, psiquiatras si es necesario. Pero busca ayuda. Tírale a Mentenautas, buscamos cómo ayudarte. Hay que pedir ayuda, como siempre, como dice al inicio del programa, como siempre hemos compartido. Busca un profesional de confianza, un pastor. Ve a la iglesia si es necesario. Si sientes ese llamado también, ven. Y ojo, como dije al principio, diciembre exacerba esas emociones. Puede darse el caso de que pase diciembre y ya tú no te sientas tan mal, pero no quiere decir que haya solución. Preocúpate por atravesar diciembre, por sobrevivir a diciembre, por sobrevivir a estas fechas que están sirviendo de detonante de esas emociones. Tú no tienes que sanar en diciembre, pero sana para que todos estos días que vienen, tú estés sano, tú estés bien, no hayan otras fechas que sean similares a diciembre. Y si de alguna manera diciembre a ustedes les pesa, no es que ustedes estén rotos o dañados, es que eso es humano. Y no es que haya que uno siempre está positivo, sino que uno pueda regularse emocionalmente hablando.
Entonces, no todo diciembre tiene que ser productivo, social o feliz. A veces con estar ahí, sobrevivir, acompañar a otros, buscar compañía o estar acompañado de su soledad, si es algo saludable para usted, pues es suficiente. Escúchense, cuídense, no se comparen. Y la mente también necesita descanso en diciembre. Feliz Navidad, próspero año nuevo. No todo el mundo brilla en Navidad. Algunos solo están tratando de llegar a enero. Esto fue Mentenautas.